Se acaba de destapar la verdadera forma en la que trabaja el Pentágono. Pero no vamos a hablar de situaciones de guerra, ¿o sí? Bueno, resulta que el Pentágono ha invertido en celebridades para facilitar el reclutamiento de las nuevas generaciones. Y esto es llamativo porque uno de los proyectos involucraba de hecho a la estrella de YouTube Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast. Sí, esto según la revista Rolling Stones, pero no es la única forma en la que el Pentágono trabaja con las masas. El Departamento de Defensa estadounidense promovió el año pasado el apoyo a la producción de programas y contenido protagonizado por famosos, buscando así nuevas formas de llegar a los jóvenes para las Fuerzas Armadas. Esto, de hecho, vamos a entenderlo, es el momento más preocupante. Los niveles de alistamiento se encuentran en los mínimos históricos, según informa la revista Rolling Stones, citando documentos obtenidos. Para que nos entendamos un poco, estamos hablando de las opiniones favorables sobre el ejército que están disminuyendo. Antes estaban en el 46%, a día de hoy están en el 35%, y se habla sobre todo de la famosa generación Z a la que quiere llegar el Pentágono, los nacidos entre el 97 y el 2012. Para resolver este problema, se empezó a aprobar financiación de contenido que involucraba a estrellas de YouTube, y más específicamente a Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast, que estaba previsto de hecho que liderara un esfuerzo humanitario en Puerto Rico. Y sí, se empezó pues a trabajar, se tenía el dinero para que el influencer social MrBeast pueda ejecutar esta acción, pero finalmente lo que está diciendo la revista Rolling Stone a través pues de lo que ha comentado el Pentágono es que no apoyaron a la producción, porque al final no fue a Puerto Rico para ayudar a las víctimas del huracán, por lo que se canceló. Esto escribió un funcionario del Pentágono en un correo electrónico obtenido por el medio. Según los protocolos del Departamento de Defensa, esto se aprueba para ver si puede beneficiar al programa de reclutamiento y retención de servicio militar. Pero algunos dirían, oye, ¿pero esto realmente funciona? Bueno, vamos a dar un ejemplo. El medio señala que el interés del Pentágono en trabajar con personalidades famosas se basa en una larga tradición de productores de Hollywood que han trabajado mano a mano con el Departamento de Defensa. El ejemplo más ilustrativo es el de la película Top Gun de 1986, protagonizado por Tom Cruise. Aquel año se instalaron centros de reclutamiento en los cines donde se estrenó la película, y sí, las solicitudes de pilotos aumentaron en un 500%. Claro, tomando en cuenta esto, no es la única personalidad que termina influyendo en generaciones nuevas que está siendo buscada por el Pentágono. El Pentágono también ha respondido si ha reclutado a Taylor Swift. Así como lo escuchan, un conocido periodista de Fox News insinuó esta semana que la estrella del pop fue contactada hace 4 años por el Departamento de Defensa. Este martes, durante el programa Jesse Matters Primetime, el periodista aseguró que hace unos 4 años, la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono planteó convertir a Taylor Swift en un activo. Me pregunto quién llegó a ella desde la Casa Blanca o desde donde sea, se terminó cuestionando. Que tuvo que salir al frente la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, a desmentir las especulaciones este miércoles en una declaración al medio político. En cuanto a esta teoría de conspiración, vamos a deshacernos de ella. La vocera aprovechó la oportunidad para destacar la canción Desearía que lo hicieras, para pedir al Congreso que apruebe la administración en su solicitud de presupuesto suplementario para salir de dudas ante posibles problemas fiscales. Una situación bastante llamativa, pero la pregunta aquí es, ¿le creemos al Pentágono? Ahora nos vamos hasta México, en un escenario bastante preocupante porque se está generando una tensión todavía mayor entre Estados Unidos y el país gobernado por Claudia Sheinbaum. Vamos a explicar esto. El gobierno de México acaba de desmentir un reportaje de The New York Times sobre la fabricación de fentanilo. Sí, el gobierno mexicano ha desmentido el reportaje del diario estadounidense que muestra supuestos laboratorios donde se fabrica en el país latinoamericano. No es posible hacer fentanilo como es referido en la nota del New York Times. De hecho, esto es lo que indicó el titular del IMSS. Estamos hablando de Alejandro Schwartz en una conferencia de prensa. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Cuando la persona se expone a un opioide sintético,
potente por inhalación o contacto de la mucosa, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 granitos de sal, puede producir una toxicidad que comprometa la vida del operador. Esto terminó explicando. El propio Sharps también ha puntualizado que no hay pruebas científicas de que exista un fenómeno fisiológico que permita la resistencia de esta sustancia. Con estos señalamientos implica que inexorablemente se necesita un laboratorio donde se pueda controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales, no una cocina doméstica, como muestra el reportaje. El funcionario señaló que la dosis de toxicidad del opioide inicia desde los 0,2 miligramos, que es equivalente a 3 granos de sal de mesa. Posteriormente, la teniente Juana Peñalosa Ibarra, química analista de precursores, hizo un recuento de los videos y fotografías mostradas por el diario estadounidense, diciendo que en realidad no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en la citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso, así como de las sustancias químicas utilizadas. Es decir, que para el gobierno mexicano, en realidad esta sería una nota malintencionada. Pero, ¿por qué sería entonces malintencionada la nota del New York Times que dice que se está produciendo fentanilo en México? Pues porque estamos en una relación bastante complicada entre ambos países, en la cual ha salido la propia presidente a hablar sobre la cooperación con Estados Unidos en la lucha precisamente contra el narco. Colaboramos, pero no nos subordinamos. Sí, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno colaborará con la próxima administración del mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el combate de las drogas, pero protegiendo la soberanía nacional. En México no aceptamos injerencismos, colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser en el periodo de Trump. Se colabora, se trabaja en información conjunta, pero en el país latinoamericano nos hacemos cargo las y los mexicanos, aseveró en una conferencia de prensa. La mandataria mexicana indicó que este lazo para luchar contra el narcotráfico, especialmente el trasiego de fentanilo, se tiene por razones humanitarias. De igual manera, Sheinbaum hizo referencia también al reportaje del diario estadounidense The New York Times, donde supuestamente se muestran hasta los sitios donde se elaboraría este elemento. El texto ya fue desmentido incluso por el gobierno mexicano. Tenemos que denunciar cuando hay una visión errónea de que el fentanilo se cocina en casas del centro de Culiacán, ciudad de Sinaloa, en el norte de México, por personas que salen en un video del New York Times que no tienen protección y que se atreven a decir que se desarrollaron mecanismos donde no les afecta la droga. Los comentarios de Sheinbaum se dan después de que el próximo presidente de Estados Unidos abriera incluso la posibilidad de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. De hecho, lo que ha terminado diciendo Trump en el Turning Point que comentamos en su momento, que se llevó a cabo en la ciudad de Phoenix, en Arizona, es que van a remover a las pandillas de migrantes y a los criminales que están matando, vulnerando y mutilando a los ciudadanos y que los van a expulsar. Esta es la situación que se está viviendo, en la que, querramos o no, incluso se demuestra una participación o influencia directa por parte de diferentes medios estadounidenses, no solamente de la administración de Donald Trump.